Hola, la introducción que les voy a hacer como propuesta en esta ponencia es, cuando hablamos de la salud neurológica, solemos pensar en el cerebro como un órgano aislado. Sin embargo, el cerebro no funciona de forma independiente. Depende de una arquitectura estructural precisa que comienza en la región cervical y se integra con todo el complejo craneofacial. La región cervical craneofacial constituye uno de los ejes más sensibles del sistema nervioso. En ella convergen estructuras clave, médula espinal, tronco encefálico, pares craneales, sistema vascular, redes propioceptivas que regulan el equilibrio, la percepción corporal, la visión, la audición, múltiples funciones cognitivas. Bien, pues con ello, una alteración mínima de la alineación, movilidad o tensión de esta región puede generar interferencias neuromecánicas que no solo se expresan como dolor, sino como fatiga mental, vértigos, alteraciones del sueño, dificultades atencionales, disfunciones autonómicas o incluso cambios emocionales. Por ello, hoy no vamos a hablar únicamente de las cervicales o del cráneo como estructuras anatómicas, sino de su papel como auténtico centro de regulación neurológica. Comprender esta región es comprender todo más bien como sistema nervioso organizado. Se adapta y en muchos casos se desregula. El objetivo de esta ponencia es aportar una visión integrativa basada en la biomecánica, neurofisiología y experiencia clínica sobre cómo la correcta regulación cervical y craneofacial se convierte en una herramienta fundamental para mejorar la salud neurológica. Bien, vamos a empezar y vamos a entrar con algunas diapositivas en las cuales les puede ver, van a poder algunas partes que no nos vamos a extender demasiado, pero sí que es importante que comprendan los diferentes sectores y la estructura que lo hemos facilitado. Bien, pues vamos allá, empezamos y de ahí entraremos con detalle en las proyecciones de lo que esta exploración queremos conseguir. Con ello, primero, una introducción de la importancia de la región cervical para saber anatómicamente dónde estamos situados. Y de ahí vemos que también tenemos la región cervical actúa como un enlace fundamental entre el cuerpo y el cerebro, facilitando la comunicación y el control, como habíamos dicho anteriormente, entre ambos. En esta conexión es vital para que el funcionamiento óptimo del organismo. Con ello, vemos que el sistema nervioso autónomo que regula funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, estas íntimamente relacionadas con la región cervical. Esta área influye tanto en la actividad del sistema simpático como parasimpático, afectando así el estado general del organismo. Con ello nos lleva a este tipo de conexión, que es la región cervical tiene una relación directa con el tronco encefálico y cual es responsable de funciones vitales como la regulación de la frecuencia cardíaca, la respiración y el estado de alerta, que esto lo explicaré un poquito más tarde. De ahí la importancia de los nervios craneales. Los nervios craneales que emergen de la región cervical desempeñan un papel crucial en la comunicación entre el cerebro y diversas partes del cuerpo, influyendo en funciones como el movimiento facial y la audición y el equilibrio. Con ello nos lleva a una anatomía funcional relevante, que es el enfoque clínico para ir viendo cada una de las partes, y entraremos sobre todo en las vértebras cervicales. Sabemos que tenemos la base craneal, la primera hasta la séptima cervical. Todo ello esa es la movilidad que podemos generar desde esa área. Todos los movimientos amplios. Y la base del cráneo, que es la que soporta, desde las cervicales, soporta el área craneal y eso necesitamos que esté bien alineada y bien sujeta para que, en cierta forma, no dificulte la funcionalidad en general.
De ahí veremos también las articulaciones occipitoagloidea y adloaxoidea, que son las vértebras fundamentales que soportan en conexión con el cerebro, son para la rotación, flexión del cuello, mientras que la articulación temporomandibular, el ATM, permite la movilidad de la mandíbula, que esto es importante para que luego lo podamos valorar. Los nervios clave, ahí tenemos los nervios clave como el vago, el trigémino, facial y accesorios. Desempeñan papeles vitales en la función neurológica y el control de diversas funciones corporales. Con ello nos lleva a una fisiopatología y consecuencias de la desregulación, y ahí entra la irritación del sistema simpático cervical, porque provoca una activación excesiva de respuestas de estrés, aumentando la tensión y el dolor en la región cervical, además de influir negativamente en las funciones corporales diversas. Con ello, también la alteración del tono nervioso del vago afecta directamente a la regulación de las funciones automáticas como la frecuencia cardíaca y la digestión, lo que puede desencadenar síntomas de ansiedad y descompensación del sistema nervioso. Eso hoy en día lo vemos bastante. Y la disfunción propioceptiva cervical se conduce a una percepción alterada de la posición y movimiento del cuello, lo cual puede impactar la coordinación y equilibrio y derivar en mareos y alteraciones de postura. Después tenemos la tensión en las suturas craneales, puede causar dolor de cabeza y disfunciones de la articulación temporomandibular, afectando la masticación y generando un ciclo de dolor en la cabeza y el cuello. De ahí veremos también que los bloqueos, o por decir más bien los desajustes o sinuxaciones del ATM, limitan el rango del movimiento y pueden causar dolor al masticar, así como contribuir a los trastornos de las articulaciones y el oído, afectando a la calidad de vida del paciente y también incluso la postura cervical. De ahí veremos también que la sintomatología y el reconocimiento inmediato tenemos mareos, vértigos, cefaleas, migrañas, tinnitus, problemas auditivos, trastornos visuales, funcionales, bruxismo, ansiedad, insomnio, fatiga crónica persistente, dolor cervical persistente, problemas de concentración, de memoria. Pues bien, ahí incluso hay patologías muy avanzadas como también el Alzheimer y lo que es referente a las afecciones que pueden haber neurológicas y falta de riego sanguíneo cerebral, que esto nos lleva principalmente a una relación con el sistema nervioso. De ahí tenemos la región cervical juega un papel crucial en la regulación del ritmo cardíaco al influir sobre la actividad del nervio vago, que es responsable de la modulación parasimpática del corazón. Esto traduce a una respuesta más equilibrada ante situaciones de estrés y mejora de la salud cardiovascular. También la cervical también impacta en el control de la respiración y a través del nervio vago se regula la frecuencia y la profundidad de la respiración, facilitando una mejor oxigenación del cuerpo y una respuesta adecuada al estrés. Bien, ahí la función digestiva se ve influenciada por la zona cervical, ya que el nervio vago también controla la motilidad intestinal y la secreción de enzimas digestivas. Una relación adecuada a esta área puede mejorar la digestión y aliviar los trastornos gastrointestinales. Con ello, la respuesta al estrés es modulado en gran parte por las cervicales. La área cervical a través de la conexión con el sistema nervioso autónomo y la regulación de la tensión, la alineación cervical puede contribuir a una respuesta más eficaz ante situaciones estresantes y la recuperación de equilibrio emocional. Bien, todos estos factores tienen influencia y la regulación estructural es fundamental para optimizar la función neurológica a través de la eliminación articular y liberación de compresiones nerviosas. Se mejora la comunicación entre el cuerpo y el cerebro, lo que permite una autorregulación efectiva del sistema nervioso. Claro, de ahí pasamos a lo que es
lo que va a conseguir la recuperación, la neuropercusión osteopática funcional del método Blind, que es principalmente la parte osteopática, pero utilizando instrumentación que son más precisas sin hacer movimientos bruscos, que es uno de los inconvenientes de muchos pacientes que no quieren movimientos bruscos en la neuropercusión o en la osteopatía tradicional. Esto es una técnica innovadora que destaca en su enfoque neurológico, diferenciándose de la osteopatía tradicional, como habíamos dicho. Se basa en la aplicación precisa de impulsos mecánicos que no solo no son invasivos, sino que también altamente reproducibles, ofreciendo un tratamiento efectivo en zonas críticas como el área cervical, ATM, huesos temporales, esfenoide y base occipital. Con ello, también podemos ver las evidencias indirecta y base científica que la propiocepción cervical es esencial para el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Estudios han demostrado que una disfunción de esta área puede provocar desequilibrio y alteraciones de postura. También el nervio vago juega un papel crucial, como habíamos dicho anteriormente, en la regulación del sistema nervioso autónomo. Su influencia está relacionada con la modulación de la respuesta al estrés y la función cardiovascular, lo que ilustra la conexión entre cervical y el bienestar general. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse a cambiar en respuestas a la experiencia. Estudios recientes demuestran la intervención estructural puede facilitar procesos de neuroplasticidad, mejorando la función neurológica. Con ello, la relación del ATM y la postura ha sido objeto de múltiples estudios y se ha encontrado que disfunciones del ATM pueden afectar a la alineación postural, generando dolor en la región cervical. En esto tenemos muchos casos y tenemos una cantidad de testimonios grande en ese aspecto. Después también tenemos referente a lo que es las investigaciones en neurociencia moderna, ha confirmado que el cerebro depende de la información periférica para funcionar correctamente. La falta de información adecuada puede conducir a alteraciones en la percepción y respuestas del organismo. Con ello nos lleva a lo que es la integración bioquímica y el estilo de vida, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta, la parte cronológica del dormir, el levantarse, el hacer ejercicio, todo lo que es referente a la hora de comer. Bueno, pues esto nos lleva a una inflamación neurogénica como factor, importancia del omega 3, el control de la glucemia, la hidratación adecuada, ritmos cardíacos y circadianos, de lo que es el descanso y el bienestar, carga tóxica y salud. Bien, con ello, los casos clínicos reales que tenemos y que también dan su resultado, entre otros, sin nombrar los más complejos que también se recuperan y ayudan en ello las afecciones neurológicas más avanzadas, tenemos, por ejemplo, en casos de tinnitus, que también en un paciente que presenta tinnitus persistente que afecta una calidad de vida, tras una intervención estructural se observa una reducción significativa para la percepción del sonido. Y después también tenemos casos de migrañas, los casos de ansiedad, también los mareos para las personas mayores que también tienen caídas muy fáciles y pueden tener fracturas, muy importante también. Los casos de bruxismo, que eso pues hay niños también o personas que pierden toda su dentadura por causa del bruxismo. Bueno, el caso es que estos son factores de importancia. Y ahí, para lo que es finalizar lo que es la exposición, sí que quiero que tengamos en cuenta que la salud neurológica no se fuerza, se facilita y el cuerpo se regula cuando la estructura está alineada y la información nerviosa fluye sin interferencias. Bien, con ello, pues quiero también darles a